Hola, mi nombre es Patricia Cuenca, soy investigadora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, desde el instituto en estos meses, desde marzo hasta septiembre, estamos organizando el foro de debate Mujeres frente a la pandemia, mirada de género para una respuesta feminista. En este mes de abril estamos debatiendo el tema derechos y pandemia, tratando de analizar cómo esta crisis sanitaria está afectando a los derechos de las mujeres. Dentro de esta temática no podíamos dejar de abordar la situación de las mujeres que son víctimas o supervivientes de trata. Y para ello, pues hemos invitado a conversar en el día de hoy a dos expertas en el tema. Muchas gracias por estar aquí. Contamos, por un lado, con Tania García Sedano, que es magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Madrid, es doctora por la Universidad Carlos III de Madrid, es consultora de la Organización Internacional del Trabajo sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y además contamos con Esperanza Jorge Barbuzano, que es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa de Estudios Interdisciplinares de Género. Actualmente es profesora en dicha universidad, también es investigadora de la Universidad de Cádiz, docente e investigadora invitada en la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran las migraciones de mujeres, las violencias y sus resistencias. Además, Esperanza colabora con diversos colectivos y ONGs, es miembro de la Red de Acogida Digna de Personas en la provincia de Cádiz y desde 2013 trabaja de la mano de jóvenes y mujeres que atraviesan diversas regiones en el mundo con el empeño de ejercer el derecho a la libre circulación, confrontando el mandato de género y las limitaciones, bueno, pues que actualmente tienen a la movilidad. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos deseando escucharos. Adelante cuando queráis. Bueno, un enorme placer, ¿no? Estar aquí juntas, Tania. Sí, una alegría muy grande para además, bueno, hacer una de las cosas que desde nuestra militancia vital nos alimentan, ¿no? Que es intentar prevenir y sensibilizar sobre un asunto tan relevante como es la trata de seres humanos. Y es relevante porque es un negocio muy lucrativo, un delito de extrema gravedad y, bueno, y una flagrante violación de derechos humanos, que por eso se encaja en este contexto, en este día de hoy, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si quieres que comparta un poco la... Sí, yo creo que sería muy interesante que pudiéramos ver la presentación. Venga, la presentación que... ¿Se ve ahora? Sí. Sí, voy a ponerla completa. Y la presentación, o con la presentación, lo que queríamos es pues, sentirnos más arropadas, sentirnos lo que creo que esperamos somos, que es muchísimas más de las dos personitas que estamos aquí dialogando hoy. Y bueno, y con quién mejor arroparnos que con esas mujeres que caminan mundo y que van a ser las protagonistas de la temática hoy. Mujeres que las describimos así con esta primera imagen, con la intención de hablar de diversidades, de tantos rostros cuando hablamos de explotación o de trata de seres humanos, como historias hay detrás o delante de cada una de ellas. Y que tienen pues algunos vínculos, y de esos vínculos también hablaremos hoy, y uno de ellos, o con el que empezamos, es esa leche y miel. Mujeres que atraviesan África, que se dirigen hacia Europa en busca de leche y miel y que atraviesan esas fronteras, de las que podríamos hablar muchísimo, fronteras que bloquean en vez de ser espacios de acogida y abrazo, y que una de las fronteras que atraviesan es la frontera sur, de la que forma parte, por supuesto, el sur del Estado español y Ceuta, Melilla y Canarias. Si hablamos de estas mujeres, pues también podemos señalar como punto en común pues que la mayoría del trayecto o el trayecto completo lo van a realizar por tierra. Estamos hablando de mujeres jóvenes que pues por limitaciones tanto económicas como sociales, etcétera, pues les es difícil acceder a esa, pues no sé, maratoniana carrera de la adquisición de un visado elitista y que tienen que optar para ejercer el derecho migratorio, el derecho a la libre circulación por la vía por tierra. Y que estamos hablando cuando decimos que atraviesan caminos y que hemos tenido la suerte de acompañar parte de esos caminos con ellas, estamos hablando de paisajes similares al que mostramos con este collage, por ejemplo, un collage colectivo
que se ha hecho a lo largo de este año, lo que llevamos de año y parte del año pasado, con distintos grupos de mujeres ubicadas en territorios diversos, con mujeres que se encuentran ahora mismo en esa vergonzosa cárcel en la que se ha convertido o quieren convertir a las Islas Canarias, mujeres en el sur de Andalucía, mujeres en el norte de Marruecos y también en Malí, en la zona del Sahel, uno de los puntos pues, más difíciles de atravesar para ellas. A mí me encantaría que a lo mejor nos compartieras, Tania, un poquito o un guiño a ese derecho a la libre circulación y cómo podemos estarlo limitando, coartando. Sí, es verdad que como cuestión previa tenemos que señalar que existe un derecho estatal al diseño de las políticas migratorias. Sin embargo, esta dimensión, digamos, de la soberanía del Estado no es ilimitada, sino que podríamos decir que se encontraría constreñida por los compromisos internacionales suscritos por los estados y fundamentalmente por los compromisos y los estándares internacionales. Y en este sentido, quisiera poner de relieve un concepto que en ocasiones no es muy conocido, que es el de los flujos migratorios mixtos. Cuando pensamos en personas que se mueven, personas que migran en términos generales, pensamos en personas que se desplazan fundamentalmente por motivos económicos, pero la experiencia nos dice que no necesariamente tiene que ser así, que entre las personas que se mueven habrá personas que huyan de sus países porque tengan fundados motivos para temer por su vida o por su integridad y por tanto serán titulares del derecho a la protección internacional. Habrá personas que migren por motivos económicos, también habrá otras que migren por motivos climáticos, que es una de las categorías emergentes en este momento. Y habrá personas, mujeres, que estén en estos flujos migratorios porque escapen de escenarios de violencia endémica, porque sean engañadas bajo la promesa de un futuro mejor, un futuro de leche y miel, que es la metáfora que muchas de ellas utilizan al hablar de Europa, ¿no? El deorado de tantas mujeres y de tantas personas vulnerabilizadas en el continente africano, pero también en el continente americano. Y desde esa premisa creo que los estados tienen el deber de regular el control de los flujos migratorios mixtos, sobre todo teniendo en cuenta lo que es absolutamente indiscutible en este momento, que es el fracaso de los modelos de gestión de los flujos migratorios vigentes. En este sentido, el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes propone dos vías. Por un lado, propone la existencia y el establecimiento urgente de vías o de canales para migrar legales y seguros, y por otro lado, incluso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas propone regularizaciones extraordinarias en los países de destino, como sería el nuestro, con el propósito de evitar la irregularidad administrativa que conduce necesariamente a la vulnerabilidad y, por ende, a el caldo de cultivo del que se nutre la explotación inherente, como veremos, a la trata de seres humanos. No sé si te he dado respuesta, he ido demasiado allá. No, totalmente. No, casi que yo pretendía como poner el escenario para que lanzara pues todas esas reflexiones desde las que has hablado y que yo creo que quedan muy reflejadas en el propio collage, ¿no? Cuando vemos esta parte del collage que representa el origen, los diversos orígenes, estamos hablando de mujeres de diversos países, nos encontramos con las razones o parte de las razones de esas migraciones. Por supuesto, el matrimonio forzado o con menores aquí tiene un peso importante, la desescolarización muy atravesada por la condición de género, el empobrecimiento, que sí que hay que nombrarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que es un estereotipo, pero la realidad es que hablamos de territorios empobrecidos y que siguen siendo más empobrecidos, dada la continuidad de una expoliación histórica que vamos a hablar, donde las compañeras acá nos ponían pues, las razones del colonialismo como parte de las razones por las que ellas habían migrado, o las razones políticas, cuando tenemos este año
pues ha sido Guinea-Conakry o Costa de Marfil, han entrado en elecciones gubernamentales y de antemano ya esperábamos el flujo migratorio, porque sabemos que a este hecho político pues le acompañan disturbios propuestos o incentivados o no impedidos que pues, agreden directamente a la población en general y al cuerpo de mujer de manera particular, etcétera, etcétera. Todo lo que has comentado, incluido, pues, por supuesto, acá lo tenemos, el engaño en origen, que estaría vinculado, muy vinculado a la trata de seres humanos. De esta manera me parecía como, antes de entrar en materia en sí mismo, me parece importante que reflexionamos sobre cómo influye directamente nuestras políticas migratorias, por no hablar de nuestras políticas de consumo y ocio, con la trata de seres humanos. Si hablamos de la trata de seres humanos, tendremos que hablar también de nuestras políticas migratorias, de nuestros modelos de explotación en origen y de nuestros modelos de consumo en destino. Es muy interesante esto que dices, Esperanza, porque en ocasiones parece que la trata de seres humanos es una violación de derechos humanos que tiene casi una existencia autónoma, no depende de otros factores ni existen elementos de nuestra vida y de nuestras elecciones, no solo personales, sino también ciudadanas y políticas que inciden directamente en este fenómeno. Y creo que el erigirnos como ciudadanos en actores clave, la erradicación, la prevención y la sensibilización de este fenómeno es esencial, porque solo desde ahí vamos a poder transformar todos aquellos factores que inciden en la vigencia y en la existencia de este fenómeno. Así para quienes no hayan escuchado lo que, bueno, o no sepan mucho sobre la trata de seres humanos, a lo mejor por ubicarnos un poquito, y ahí Tania nos va a ayudar muchísimo más, pero yo voy a hacer el pequeño acercamiento para, primero de párvulo. Párvulo tiene primero, segundo, no lo sé, pero para infantil. Bueno, cuando hablamos de trata de seres humanos estamos hablando pues, de una captación en un punto A, un traslado de la persona que puede ser dentro del mismo territorio nacional o fuera del territorio nacional hasta un punto B donde ocurre la recepción con el fin siempre de la explotación, o mejor dicho, de las explotaciones. Y ahí está muy en relación con lo que decía antes Tania, en el sentido de cuánto de nuestros modelos socioeconómicos tienen que ver con esas formas de explotación. Cuando hablamos de explotación sexual, pues se nos enciende una alarma lógica, pero tenemos que hablar también, por supuestísimo, de la explotación laboral, de la mendicidad forzada, de la extracción de órganos, matrimonio forzado, etcétera, etcétera. O sea, las diversas formas que puede tomar la trata de seres humanos a la hora de actuar ya en destino como explotación, y todo ello tiene que estar, para que se dé trata de seres humanos, pues atravesado por unos medios que van a hacer lo posible. Es decir, ¿cómo traslado y cómo exploto a la persona? Pues a través de la intimidación, del engaño, de las diversas formas de violencia, abuso de superioridad, etcétera, etcétera. Estaremos hablando, pues, si se dan estas condiciones, de trata de seres humanos, que es un poco en lo que nos vamos a enfocar hoy. Aunque para nosotras es importante señalar que distinguir un fenómeno o darle categoría a un fenómeno y muchísimo más a un delito no nos puede hacer mirar hacia otro lado sobre el gran fenómeno que implica la explotación en sí misma, llegue a ser o llegue a estar o no vinculada a la trata de seres humanos. Hablar de explotación es hablar de nuestros modelos socioeconómicos, y por eso es muy importante que reconocer un fenómeno no anule una situación de tantísimo peso como es la existencia de grandes focos de explotación en nuestros modelos económicos. Bueno, técnicamente es tal como lo has descrito. Es verdad que, bueno, creo que no es el momento, pero existen instrumentos internacionales que regulan el delito de trata, y el legislador español no hace sino empaparse de todos esos
conocimientos e incorporar un precepto en nuestro ordenamiento jurídico, que es el artículo 177 bis, que regula el delito de trata en el Código Penal. Sí que tengo que señalar un poco por enlazar o engarzar con lo que señalábamos antes de las políticas migratorias, que hasta el año 2010 el delito de trata no existía como un tipo autónomo en nuestro ordenamiento, sino que se tipificaba de manera conjunta con la inmigración irregular. Y creo que esto ha condicionado en parte la mirada que se ha venido haciendo de la trata de seres humanos. Es decir, no haber abordado de una manera individualizada estos dos fenómenos ha condicionado las políticas públicas que en determinados momentos se han adoptado. En relación con lo que señalas de la trata de seres humanos y la explotación, no puedo estar más de acuerdo. La trata de seres humanos es un delito de movimiento que sanciona el proceso de captación, transporte, traslado. Sí que permitidme que haga una precisión, y es que el traslado no tiene que ser internacional, también puede ser la trata dentro de un estado, será trata, será la trata interna, e incluso dentro del espacio Schengen, que será la trata comunitaria, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo para desmontar aquellos estereotipos o mitos que existen sobre la trata de seres humanos. Sí que es cierto que nosotras vamos a centrarnos en frontera sur y en este contexto fundamentalmente porque así lo establecen los informes del Defensor del Pueblo y la memoria de la Fiscalía General del Estado. Mayoritariamente son mujeres, mujeres africanas, mujeres negras y casi todas procedentes de Nigeria. En cuanto a la trata y la explotación, simplemente una última cosa. Señalar que aunque la explotación no forma parte del delito de trata, el párrafo 9º del artículo 177 bis establece que la trata se sancionará en una relación de concurso real con la finalidad del delito que se llegue a materializar o que tenga lugar. ¿Qué quiere esto decir? Que la trata, como hemos dicho antes, es un lucrativo negocio que tiene como finalidad el explotar a las personas y ahí es donde obtiene el lucro. Creo que visibilizar y sensibilizar sobre esto es muy relevante porque al hablar de trata, la trata logra convenir y ponernos a todos de acuerdo en que es una realidad execrable contra la que hay que luchar, que hay que poner fin. Pero si introducimos el factor de explotación y la mano de obra muy barata, muy poco cualificada, vinculada con la economía informal, en sectores pauperizados, quizá ya empezamos a relativizar o a condicionar las situaciones de explotación severísima a las que hacemos referencia. Y creo que el aglutinar las dos miradas es lo único que va a permitir o que va a posibilitar acabar con un fenómeno tan grave y tan execrable y denostable como es este al que estamos haciendo referencia. Efectivamente. Y si para muchas de las personas que nos hemos acercado a la trata de seres humanos, pues yo creo que de las primeras alarmas que nos saltan es pues esa dicotomía perversa de exigir que las personas que puedan estar supuestamente vinculadas a la trata de seres humanos tengan que narrar su relato, tengan que contar su historia para ser identificadas por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esto también tendría muchísimo de qué hablar, pues porque, bueno, yo creo que es un grito generalizado en el sector el que hay entidades especializadas y deberían haber instituciones con personal especializado, multidisciplinar, para acompañar ese proceso de relato y que no tenga que pasar por un proceso de identificación únicamente por agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por razones obvias que muchas podemos entender y bueno, por algunos otros matices que sería bastante complejo. Así simplemente decir, obviamente estamos hablando de un mismo órgano el que controla la migración y decide expulsiones o no, que el que tiene la función de identificar a personas vinculadas a trata. Imagínense la dificultad para esas personas para acceder a fuerzas y cuerpos de seguridad y contar su historia. Cuando te estás jugando el que si no te identifica, que es bastante probable, dadas las cifras que tenemos, no porque los hechos no
no demuestren que debiera ser absolutamente lo contrario, pues te colocarías en situación pues, de exposición a una posible pues, expulsión o deportación por encontrarte en situación administrativa irregular. Y porque además no estamos hablando de un cuerpo que tenga por qué tener un equipo multidisciplinar especializado en la sujeción de la construcción de relatos de vida biográficos. Y entonces vamos a dar algunas pinceladas a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Esa dicotomía de la que hablaba antes, de exigir que cuenten un relato para ser identificadas como posibles víctimas de trata o como víctimas de trata, y entonces pasar a un sistema teóricamente, o bueno, mejorable, pero de alguna medida de cierta protección, y esto confrontado, y ahí viene la dicotomía, con una situación de silenciamiento impuesto o en mayor medida un silenciamiento impuesto. ¿A qué nos referimos con este silenciamiento? Pues para nosotras, las mujeres con las que trabajamos y las jóvenes con las que trabajamos o que nos acompañan hoy acá, presentan una serie de condicionantes en sus discursos. Y ahora vamos a nombrar solo 4, podríamos nombrar muchos otros. Uno de ellos es muy obvio, y es que les estamos pidiendo que narren fragmentos de vida o relatos de vida en los que los capítulos de violencia, de extrema violencia, pues tienen un protagonismo claro. Les estamos pidiendo que nos cuenten historias que literalmente son innarrables. A cualquiera de nosotras que ha pasado por una entrevista en la que has tenido que relatar o un proceso en el que has construido tu biografía, sabemos lo complicadísimo que es. Quienes trabajamos también en este ámbito sabemos que es uno de los ejercicios más complejos que se le puede pedir al ser humano. Vamos a ordenar nuestra historia, vamos a contarla, vamos a distanciarnos y vamos a no sufrir al narrar. Y eso nosotras que vivimos en ciertas cuotas de comodidad y de daño, entre comillas, controlado. Pero se lo estamos pidiendo a quienes han vivenciado el paisaje que vimos antes de camino, como mínimo, o las historias que antes señalaba Tania de origen. Se puede narrar la violencia que se vive en un matrimonio forzado teniendo 14 años. Hay cosas que son absolutamente inarrables en términos técnicos, no estoy hablando desde otro lugar que por supuesto en términos humanos básicos. Una de las compañeras nos decía, el guía del camino un día me lleva al sótano y me pega en la barriga, me pega, pero el bebé no se quita. Está contando una parte de su vida en la que después de las violencias del camino queda embarazada, estamos hablando con 14 años, y el guía decide, porque la madame llama desde Europa y le dice, no, ella no puede llegar acá embarazada y hay que quitar ese bebé. Y estando ya muy desarrollada la barriga, pues hay que intentarlo de miles de maneras, y la manera es las palizas, ¿no? Como ya está contando. ¿Es un narrable? ¿En qué contexto? Eso es uno de los días que ha pasado esa persona detrás de nuestras fronteras, persona que sale con 14 y llega con 17. Si hacemos cálculo, imagínense la cantidad de días de sótanos que ha habido en su relato para que puedan ser contados y que sean expuestos además para que puedan ser valorados si soy o no suficiente, o si me ajusto suficientemente o no a un criterio de víctima. Y eso en paralelo con que la persona que lo va a valorar también tiene la misión de frenar, que no controlar, como decía antes Tania, no controlar, frenar el flujo migratorio en frontera sur. Entonces, la posibilidad de revictimización cuando les proponemos a personas de las que suponemos que van a tener un relato absolutamente preñado de violencia es más que probable. Ese sería el primer condicionante, contar episodios de vida. ¿Cuántas veces las chicas o algunas de ellas me dicen, Esperanza, es que no, yo no voy a poder contar tal cosa, me voy a venir, es que, ¿cómo? ¿De verdad estamos reconociendo a la víctima con posible necesidad de entrar en un sistema de protección, de sostén absoluto? Y para que entre en ese sostén, la empujo hacia abajo hasta el final de los finales con un proceso de construcción de relato, como para empezar. Ese sería como un primer condicionante. El segundo condicionante, que también conocemos muchas y
Y ya si hablamos de la trata nigeriana, pues no hay que establecer estereotipos, por supuestísimo, pero pues algunos hechos se repiten, es pues la cantidad de amenazas que hay. Por supuesto, si hablamos de Rumanía, vamos, es que las amenazas es uno de los medios más empleados en la trata de seres humanos. Amenazas que, como dicen las compañeras, se cumplen. Pues eso, ¿no? Corte de lengua, vaciado de ojo, ejecución de un familiar en origen o acá en destino, para que ellas no abandonen, para que ellas no señalen, porque estamos hablando de un delito, con lo cual implicaría pues que la persona que la ha traído, la persona que la está explotando, pues pueda ser procesada o lo que quiera que sea, con lo cual eso se va a impedir y las amenazas están, y repito, como ella dice, las amenazas se cumplen. Otra de las compañeras nos dice, tú no puedes hablar, si hablas te pueden pegar tan fuerte que pueden matarte. Y no le quitemos peso, ¿no?, a su frase ni a una sola de esas palabras y seamos conscientes de lo que les estamos pidiendo cuando les decimos que construyan su relato, para nosotras comenzar a valorar si pueden o no estar vinculadas a la trata de seres humanos. A eso se le puede añadir que muchas veces ellas pues, tienen un impuesto o propuesto una historia construida pues, desde esa misma estructura que la ha traído para que no se les vincule con el delito, pues no cuentes lo que has vivido, sino cuenta tal cosa. Y esto es muy común, también lo conocemos. Y claro, Esperanza, yo no voy a identificar a esta chica, otra vez Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque está mintiendo, tú sabes que está mintiendo. Aparte de la agencia narrativa, que de esto podríamos hablar mucho, y el derecho que tenemos cada una a construir el relato según nuestro interlocutor o nuestra interlocutora, aparte de eso, yo creo que profesionalmente, como mínimo, el que una persona no pueda contar el relato real en esta temática debiera ser, como mínimo, repito, un indicador de trata, no una desacreditación de la persona. Pero la realidad es que somos muchas las que nos hemos visto en procesos en los que la persona es absolutamente desacreditada y por lo tanto no identificada. Y por supuesto, como cuarto condicionante de discurso clave y fundamental del que somos responsables todas desde este lado del mundo, es la situación administrativa en la que colocamos a las jóvenes y mujeres que llegan y ponen el pie en el territorio. Es que es increíble, les quitamos absolutamente el acceso a derecho pleno y luego empieza a contar, empiezo yo a valorar si te voy dando las migajas de derecho según yo te voy reconociendo cierta vinculación o no, o una posible situación de protección internacional, perdón, o sea, ¿cómo? Pero repensémonos, y ahí volvemos a lo que decíamos antes, si queremos hablar de trata de seres humanos, veamos la complejidad de la situación. No podemos seguir desposeyendo derechos o desposeyendo a las personas de sus derechos fundamentales por ser personas, por ser humanos, y luego abanderar la lucha contra la trata, abanderar los derechos desde otros lugares que yo te los voy otorgando, en vez de reconocer que la persona lo tiene por ser persona, por ser humano. No sé si te apetece comentar algo un poco en este sentido. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que propone Esperanza. Sí que además desde tu experiencia tan valiosa, ¿no?, en Frontera Sur, en el CETI, en los CIES, que te han permitido y que legitiman todo lo que nos estás exponiendo en cuanto a la dificultad de las mujeres para construir un relato. Y sí que me gustaría rebobinar un poquito, adelantarme en el discurso, porque una de las particularidades del delito de trata y de las víctimas de este gravísimo delito es que no se les otorga la presunción de que soy víctima, es decir, ser víctima en algunos casos es incluso un privilegio. Y en el caso concreto en el que nos encontramos, como consecuencia de la incidencia que presenta con la inmigración irregular, de nuevo hago referencia a lo que hacía mención con anterioridad, las víctimas de trata necesitan ser identificadas como tales. Y en este momento los únicos sujetos legitimados para esta identificación son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Existen informes de múltiples entidades, organismos,
instituciones y órganos de derechos humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Convenio de Varsovia, Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos, el Comité CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, que establecen que es un fracaso del modelo vigente en nuestro país que el primer contacto de las víctimas de trata sea con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, de momento parece que, salvo que exista alguna iniciativa legislativa en sentido contrario, esta es la postura, digamos, vigente y el régimen imperante. Yo creo que eso es un fracaso en la protección de los derechos que, al concebirse de este modo, se convierten casi en privilegio, como decía antes, ¿no? Y esta identificación de las víctimas de trata y estas migajas de regularidad a las que tú hacías referencia tienen que ver con que, fijaos, el Estatuto de las Víctimas de Trata, los derechos, los permisos de estancia o de permanencia en nuestro país se van a ver regulados por la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería. Y resulta al menos paradójico que los derechos de personas que han sufrido un delito gravísimo, un delito que, según la Relatora de Naciones Unidas, supone la negación de prácticamente todos los derechos humanos y que en algunas ocasiones se equipara a la tortura, sea regulada en una norma administrativa que regula las sanciones y los permisos a las personas en que se encuentran en situación administrativa irregular. Por tanto, de nuevo, creo que erramos un poco en la conceptualización del abordaje del fenómeno y tenemos que cuestionar la mirada que se hace no solo de las políticas migratorias, sino también de las políticas de derechos en los estados de tránsito y de destino, aunque bueno, es una categoría desde otras perspectivas discutible, pero bueno, que a efectos de esta conversación incorporamos como válida. Pues sí, vamos, subrayo todo lo que has señalado. Y bueno, volviendo a los silencios, un poco esa construcción de silencios que imponemos, yo lo veo desde este lugar, imponemos el silencio, ya no solo la propia trata de seres humanos y esa aplicación de intimidación, están fomentando el silencio, sino nuestras propias políticas y nuestra no acogida en territorio destino, pues fomentan el silenciamiento impuesto. Pero cuando hablamos de silenciamiento impuesto, y ahí ya empezamos a vincular con el COVID, no solo estamos hablando de silencios narrativos, que por supuesto que es a los que hemos hecho alusión hasta ahorita, ausencia absoluta, no poder contar o no querer, que ya sería agencia, pero muchas veces no poder contar, control, lo que cuentas y lo que no cuentas, distorsión de ese discurso, sino que además tenemos que hablar de silenciamiento corporal, ausencia de la persona. ¿Dónde están las mujeres, las jóvenes y los hombres y los niños también? Pero en este caso y con mayor peso, esa feminización de la trata, pues ¿dónde están las mujeres y las niñas? Estamos hablando de el ocultamiento y el control del cuerpo de mujer, de agresión, de explotación, y por supuesto tenemos que hablar también de desaparición de las personas, en este caso de las mujeres. Una de ellas nos dice, haciendo un poco referencia a ese control corporal, a veces en 4 días no podíamos comer. En un piso había casi 100 personas dentro, encerradas, muchas chicas, y algunos entran y nos cogen y se queda con ella y se preña, se queda embarazada. Es como, yo creo que los relatos de ella, los fragmentos, los retales narrativos de ella ilustran perfectamente lo que estamos pues intentando traer, ¿no? Esa ventanita que estamos intentando construir Tania y yo hoy. Y hablando desde esos silenciamientos, esa ausencia de narrativa de ella o de narrativa libre de ella y legitimada, importantísimo, narrativa legitimada, ya no solo que puedan hablar o que les apoyemos la construcción de su relato, pero que desde nuestras instituciones, desde nuestros espacios sociales se reconozca
como un relato fundamental. Es una temática que se nos va entre los dedos, se nos escapa. Si estamos hablando de uno de los 3 negocios ilegales más importantes del mundo, ¿de cuántas personas estamos hablando que están siendo ahora mismo explotadas, dañadas, violentadas o desaparecidas por la trata de seres humanos? Y todo ese fenómeno, ¿dónde está? Que no lo vemos. ¿Dónde está que no tiene una presencia ni en nuestras ciudades ni detrás de nuestras fronteras, ¿no? Por supuesto que está. Y al encontrarnos en una situación de control de movilidad como es la que estamos viviendo y la que hemos vivido con mayor restricciones con el COVID, pues todo este silenciamiento y el corporal en mayor medida, bueno, ambos, pues se ven incrementados, altamente incrementados. Hablábamos de mujeres y niñas que cruzan fronteras. Este es uno de los mapas que hemos hecho con ellas. Este creo que fue en los asentamientos de Huelva, donde mostraban algunas de las chicas vienen de distintas partes y cómo van hacia ese norte que puede llevarlas hacia Canarias o ya directamente hacia la península. Y cómo tiene la movilidad es parte de su propuesta. Al margen de que puedan estar más o menos coaccionadas, tenemos que recordar que además es un ejercicio de no enorme agencia, de mujeres y jóvenes que parten a lo mejor de contextos de importante violencia de género, en las que pues ellas de una manera u otra están dando un paso dentro de la ocupación del espacio público, y no solo del espacio público, sino del espacio público de la movilidad, doblemente prohibido por mandato de género, ¿verdad? Y ejerciendo ese derecho, pues nuestras fronteras andan bloqueándolas. Y esa externalización de fronteras, que hay que decirlo siempre, ¿verdad? Ya no solo nuestras fronteras geopolíticas o geográficas, mejor dicho, las geopolíticas en nuestro contorno geográfico, sino que además desde estas Europas o estos nortes globales, lo que hacemos es que colocamos nuestras fronteras en los territorios sures y los colocamos fuera de nuestros territorios geográficos y los ponemos allí donde pueden ejercerse ese control, más bien ese freno migratorio, pues violando derechos humanos fundamentales, claves, ¿no? Y ahí nos vemos la frontera pues en Níger, en Marruecos, en Mauritania. Ahora mismo tenemos una frontera, hacíamos señalamiento antes, cárcel en las Islas Canarias, donde podríamos hablar muchísimo, pero la realidad es que eso además pues, está atravesado por un COVID que justifica mayor bloqueo en frontera y mayor control en frontera. Con lo cual, esas fronteras que estaban ocultando todo lo que ocurre detrás, esos 2-3 años de sótano, por poner la metáfora de la compañera que nos hablaba de esas patadas en el estómago continuas hasta que el bebé, bueno, lo que fuera, pues esos sótanos están ahí detrás, están detrás de la sombra que proyectan nuestras fronteras. Y eso es día tras día. Y con el COVID eso se agudiza muchísimo más. Y cuando ellas intentan avanzar con mayor o menor coacción, estando más o menos vinculadas a redes de explotación o trata, pues todo se le hace más difícil y están teniendo que pasar muchísimo más tiempo en esos no lugares que son los espacios que quedan ocultos detrás del control migratorio. Es como, lo señalábamos aquí, como encerradas en el encierro. Ya no solo tienen el encierro de estar dentro de una red que las lleva, las trae, las explota, las vende a las mujeres y a las jóvenes, se las venden en el camino. Y esto lo quiero decir y lo quiero subrayar porque ellas nos lo dicen, nos lo gritan. Y eso que nos avergüence a la humanidad completa y que nos dé fuerzas a la humanidad completa para transformar esta sociedad. No, ¿verdad? Imposible. No podemos sostener nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras economías en la explotación, el daño, la violencia y la venta de personas. Pues en esa situación de encierro, pues con el COVID bloqueando, doble encierro. ¿Qué ocurre ahí? Pues no lo sabemos. La invisibilización se agudiza aún más. Perdón, Tania, que creo que ibas a decir algo. No, solo iba a decir que también la externalización de las fronteras
anudado a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, lleva a las personas en movimiento a buscar o a explorar vías que son cada vez más peligrosas, ¿no? Tenemos el caso desgraciadísimo de Elena hace poco más de un mes en las Islas Canarias, una bebé de 18 meses que no pudo sobrevivir al viaje en brazos de su mamá. Pero tenemos muchos casos así. Tenemos muchos casos en los que zonas verdaderamente inhóspitas se convierten en la única tabla para náufragos de la humanidad, ¿no? Que son un poco los pobres entre los pobres y los pauperizados de este modelo capitalista de corte neoliberal en el que vivimos y en el que todo pareciera que tiene un precio. Desde ese prisma, bueno, como han denunciado muchas entidades, la situación en Canarias no es más que una situación de crisis previsible y de necesario abordaje por parte del gobierno español, toda vez que, por un lado, la situación en Canarias cada vez es más insostenible por la situación de crisis sanitaria, por la situación de insularidad, pero también por el bloqueo vital que se produce para todas las personas que arriban a las costas canarias, ¿no? Y en ese sentido, señalar que el sistema se vale de los huecos del Estado de Derecho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos los centros de internamientos de extranjeros, tenemos los CETIs, tenemos los CATES, tenemos todas aquellas instituciones u organismos que permiten poner en cuarentena los derechos humanos de las personas en situación administrativa irregular y que en la situación de estado de alarma en un primer momento legitimaron que los CIEs quedasen vacíos casi en su totalidad, lo cual no es más que una muestra de su ineficacia o de su prescindibilidad, en cuanto que existen otras alternativas de menor gravedad y de menor incidencia en derechos fundamentales básicos como son la libertad deambulatoria. A mí me gustaría establecer un símil que por reiterado no pierde virtualidad. Estar en situación administrativa irregular en nuestro país o en cualquier país de la Unión Europea es de la misma gravedad que cometer una infracción de tráfico. Pensamos que alguien por cometer una infracción de tráfico puede estar privado de sus derechos fundamentales básicos, de la libertad deambulatoria, del derecho a la asistencia sanitaria, etcétera, en un estado de derecho conforme a los estándares internacionales. Bueno, creo que en esa línea, y aunque en estos días, desgraciadamente, de campaña electoral en Madrid y como consecuencia de algunos actos propagandísticos muy desgraciados y de nefasta repercusión en los derechos humanos, creo que este discurso es más necesario que nunca, ¿no? El discurso de la libertad en la igualdad, y en la igualdad en la titularidad y en el ejercicio de los derechos humanos, derechos fundamentales básicos. Y sin estas premisas nos erigimos en categorías, en clases casi sociales, ¿no? En titularidades graduadas de derechos fundamentales o derechos humanos que nos llevan a situaciones de absoluto fracaso de tutela de los derechos humanos, ¿no? Sí, la semana pasada asistía a las jornadas de migración y acogida en Canarias y es que nos la jugamos. Ahora mismo en Canarias se está jugando la posibilidad de evolución humana, de evolución hacia dónde quiere evolucionar la especie, hacia mayores cuotas éticas, un desarrollo hacia la equidad, o que queremos estancarnos en este egoísmo, en vivir a costa de contra la vida, vivir contra la vida. ¿Vamos a seguir remando hacia vivir contra la vida? Canarias para mí ahora mismo es una oportunidad. La quieren construir como una cárcel, pero es una oportunidad de decirnos y hacernos desde otro lugar.
es bellísimo lo que está ocurriendo allí también, a la par, que muy duro por todo lo que, por ese freno, por ese bloqueo absoluto, por esa colocación en campamentos efímeros, con la intención de recordar que tienen el tiempo contado, que en cuanto fronteras se abran es muy probable que muchas personas sean deportadas. ¿Se puede hacer una acogida efímera? ¿Es posible unir ambas palabras? Bueno, nos la jugamos como humanidad y bueno, una apuesta que estoy segura que si quisiéramos podríamos utilizarla como trampolín hacia un avance en valores éticos. Y desde este lado, así como por ordenar el discurso que estamos teniendo o esta conversación que estamos teniendo, desde este lado queríamos señalar que si hablamos de COVID y hablamos de situaciones de explotación, pues entre muchas otras cosas que podríamos apuntar, se nos ocurrían algunas ideas como, se nos ocurrían, digo, con las mujeres, cosas que las han atravesado a lo largo de este año y que querían señalar como la dificultad de acceso a entidades e instituciones. A todos nos ha pasado, creo que cualquier persona que nos pueda escuchar o que sea parte de este diálogo que estamos construyendo hoy, sabe que este año nos ha costado todo muchísimo tramitarlo. ¿Se pueden imaginar lo que le cuesta a unas personas que están en las trastiendas de las trastiendas, en situación de coacción, de exclusión, por supuesto muchas sin la lengua del territorio o sin... decía una compañera, es que me dicen que llame, pero yo no tengo saldo en algo tan básico como, por no hablar de, puede estar la controladora o el controlador aquí mientras yo tramito la mayor dificultad para acceder a los mínimos recursos de supervivencia. Estamos hablando de supervivencia, ni siquiera de recuperación de derechos fundamentales. Mujeres en contextos de explotación, como puede ser la fotografía que muestra los invernaderos de Huelva o los asentamientos agrícolas de Huelva, donde pues algunas de las mujeres, o en Almería, donde algunas de las mujeres con las que compartimos diálogo, pues han buscado la estrategia de que sus hijos o sus hijas, por supuesto, no estén en el lugar de explotación y puedan estar en recursos pues, permanentes de acogida permanente, donde ellas tienen el intercambio puntual y pueden mantener ese vínculo y el niño o la niña no estar en situación de explotación y el riesgo que ello conllevaría. Pues imagínense cuando de repente pues cierran esos centros, como cerraron cuando comenzó el estado de alarma. Y ahí que nos llamamos y qué hacemos ahora, pues que van a ir a este contexto los niños y las niñas, pues imagínense qué complejo fue y sin palabras. El acceso a centros de salud, las miles de situaciones que ocurrieron y la grandísima dificultad que tienen para acceder a salud cuando irregularizamos a una persona, cuando tiene el miedo de ser señalada o localizada por la policía como irregular, el miedo a tener que enfrentarse a quien la está coaccionando para acceder a un derecho fundamental que es la salud, pero allí va a hablar con una persona externa, entonces la van a controlar y no quieren que le cuente. Y si tengo una infección vaginal, eso no lo diga, porque puede ser que entonces detecten que estás en explotación y bueno, imagínense la dificultad de moverse para llegar a un centro de salud y los centros de salud que estaban cerrados solo podían ser citas telefónicas, la lengua, todo lo que hemos dicho y muchísimo más, ya ni les digo los desplazamientos territoriales, porque como saben, y más en situación de explotación, y ya no les digo trata, la movilidad de las personas es permanente. Cuando estás en una situación precaria de supervivencia, estás intentando que te den trabajo aquí y allá, pues la movilidad es continua en contextos de explotación sexual. O sabemos quienes trabajamos en esto, se hace lo que se llama la plaza y cada cierto tiempo se te mueve. Llegan chicas nuevas a los lugares, ¿verdad? Y en el tema agrícola, pues por supuesto, es de temporada y vas moviendo, pues todo se cortó. Imagínense ya si hablamos del otro lado de la frontera, ya no solo del lado acá, nos vamos a esos otros lugares que citábamos antes, donde están bloqueadas, están encerradas en el encierro y lo que antes era una estrategia de sobrevivir, y repitamos que algunas durante años, 2, 3, 4 años, pues mendigando en la calle, ¿no? Como vemos muchas veces cuando vamos a algunos
países. Del otro lado, y eso era inviable, imagínense en el COVID, ¿no? Pues eso que daba el alimento básico, el agua y las 4 verduras que cocinabas con el arroz, pues eso se corta por completo. No puedes seguir avanzando, como decíamos antes, no puedes seguir movilizándote hacia una meta que te dé al menos proyección de futuro, porque lo que tú estás viviendo es de un daño, una violencia brutal, pero la proyección de futuro y esperanza, bueno, hay un motor increíble, pues eso se bloquea y no sabes cuándo vas a poder seguir moviéndote. Permanecer en contextos, ya lo hemos dicho, ¿no?, de retención y extrema precariedad, como el que estamos mostrando, ¿no? Este es uno de los campamentos en la zona de frontera entre Argelia y Marruecos, y este es el contexto en el que hay que vivir. Esos contextos que nadie visita, que no existen. Y ahí tengo que buscarme la vida, ¿no? Podemos imaginar cómo me la busco en una situación de COVID. Y este otro lado lo quería reforzar con esta imagen que hizo la Mari un día que estábamos en una conversación como la que tenemos hoy con Tania. Y la Mari es una dibujante de Sevilla y ahí que se puso a hacer esto mientras yo contaba lo que es para mí una de las metáforas fundamentales de lo que son esas fronteras, y refuerzo un poco lo que decía antes, ¿no? Lo que puede pasar detrás de la frontera que nunca va a pasar de este lado, o que no permitiríamos que pasara de este lado. Y es pues, esa joven que nos cuenta pues que un día se despierta y pensaba que estaba muerta y sintió tranquilidad pensando que estaba muerta, se sintió aliviada. Todo estaba oscuro, muy oscuro, y repetía, oscuro, oscuro, oscuro. Pero de repente vi que había una luz que entraba de un lateral, muy finita, poco a poco los ojos se hacen y ves entrar la luz, y al levantar la mano me doy cuenta que había algo que al darle veo que era la tapa del contenedor de basura al que me habían tirado una vez que todos me pegaron y me violaron. Y ese es el contexto en el que están atrapadas, ¿no? Ese es el contexto que nosotras ocultamos subiendo nuestras fronteras, ¿no? Esos contenedores que solo pueden pasar del otro lado y que no están de este lado, y que con el COVID quedan todavía más ocultos, y que en esta imagen anterior, pues a eso hay que añadirle estos contenedores. Esta joven, por ejemplo, pasó, bueno, más de 2 años detrás de la frontera, y este es el episodio de un día, y por supuesto no es un episodio puntual, es una propuesta al cuerpo de mujer. Y por terminar así este recorrido rapidillo de diapositiva, pues queríamos acabar con, no sé, lo que a veces a nosotras nos atravesaba como con un daño enorme, que era la campaña de quédate en casa. Si hablamos de nuestra ciudad, de personitas que han nacido en los mismos territorios que nosotros, habría que tener cuidado con esa campaña, porque está insultando bastante a ciertas personas que no tienen el acceso a vivienda, o que sus viviendas están realmente precarizadas, como igualmente están precarizadas su vida, pues bueno, por una propuesta que ya hemos nombrado capitalista, neoliberal y añadimos patriarcal. Pero cuando hablamos de estos contextos, cuando hablamos de esta gran cantidad de gente que está a nuestro servicio, que son las bases de nuestro modelo económico, que están en nuestros contextos de explotación amplia, y que, repito, si es uno de los 3 negocios más importantes, estaremos hablando de un número importantísimo de personas en cualquier parte del mundo. No hay un territorio en el mundo que esté libre de trata de seres humanos y explotación. Les estamos diciendo que se queden en el lugar de explotación, en la vivienda de explotación, y que se queden con quienes las están controlando, para que no salgan de ahí, para que no salgan de una explotación a la que, en el caso de las jóvenes y mujeres nigerianas, tienen que producir con su cuerpo, como dicen ellas, con mi cuerpo tengo que producir de alguna manera 50, 60 mil euros. Y ahí es donde les decimos quédate en casa, y se lo decimos en casa, en viviendas o en infraviviendas, que por supuesto están absolutamente dignificadísimas esas infraviviendas, ya por el mero hecho de tenerlas a ellas dentro, y toda su trayectoria y su lucha de supervivencia, pero que son infraviviendas, y que pues, muchas de ellas no tienen ni siquiera acceso a la luz y el agua. ¿Se acuerdan lo de lavarnos 5 minutos?
Bueno, esto han salido campañas de denuncia con los jornaleros y muy masculinizado el término jornalero y jornaleras, ¿verdad? De distintos territorios. Pues a los jornaleros, jornaleras, volvamos a los traspatios de los jornaleros y jornaleras, que es donde están las doblemente explotadas, y volvamos a los traspatios de los traspatios para encontrarnos con las que están en situación de trata, de explotación sexual. Si a las primeras no les llegaba la luz y el agua, a las últimas es un decir, la luz y el agua, por no decirle el acceso mínimo a la protección ante el COVID, ¿no? Sin poder salir, como ya hemos dicho, a buscarse la vida. Pero ahí quiero parar, porque podríamos estar aquí horas y horas hablando de lo que significa buscarse la vida en esa situación. O sea, el teléfono había días que no paraba, porque no buscarse la vida es no comer, es no beber. Es algo que creo que para nuestras neveras llenas es impensable, impensable absolutamente. Las urgencias tomaron una dimensión que por supuesto mucha gente sabe, porque ha estado ahí en primera línea, pero hay que estar ahí para saberlo, porque esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Buscarse la vida y no poder. Y además con una coacción de tener que pagar esa deuda que hemos dicho. Una coacción que tiene los niveles que hemos dicho. Golpes, violencia, desaparición. Y que además está acompañado, y también quiero reforzar esto, con un compromiso ético colectivo maravilloso, que es su viaje migratorio. Ellas tienen que responder a sus familiares en origen, a la comunidad en origen, a la familia en origen. Y están aquí y no pueden mandar para allá absolutamente nada, y se encuentran, como Tania y yo hemos compartido también, con compañeras que han vivido situaciones de verdadero riesgo y que no pueden hacer nada porque nada tienen, porque ni siquiera pueden buscarse la vida mínimamente, sino pues todo lo contrario. Y todo eso, un cóctel maravilloso. ¿Para qué? Para que sigamos reproduciendo un modelo de trabajo. Yo pongo trabajo-explotación con la intención de que explotación va creciendo. Nosotros lo llamamos trabajo para quedarnos tranquilas como sociedad. Y además, pero estamos hablando de explotación, y en caso de que se dé la descripción o las condiciones de trata, directamente trata de seres humanos. ¿Para qué? Para que nosotras tengamos nuestra nevera, para que nosotras tengamos nuestros modelos de consumo. Entonces, wow, creo que nos señala directamente por todo lo que hemos dicho. Y alguien, hace un tiempito, un conversatorio, un compañero decía, cuando dices nosotras, ¿a quién te refieres? Porque tú no estás implicada directamente en la trata, ¿no? Y yo decía, yo chorreando como todas nosotros, chorreamos trata, chorreamos explotación, chorreamos violencia, chorreamos la muerte de cada una de las personitas que llega con el pulso parado a nuestras costas, porque nuestras políticas migratorias le han bloqueado, como decíamos el otro día, no solo el paso, sino el pulso. Lo chorreamos, somos corresponsables y somos parte, sin lugar a duda. O yo por lo menos creo que debemos sentirnoslo, porque nos tiene que hacer un poquito de daño para que además nos dé la fuerza. El daño a veces nos da la fuerza, sentir la violencia de la compañera en nosotras, es tener la posibilidad de tener la urgencia del cambio. Creo que un poquito por eso estamos Tania y yo aquí hoy también. Y por último, bueno, señalar como la última frontera, ¿no? O la última limitación que el COVID impuso. Es verdad que los servicios de atención a víctimas de trata fueron considerados muy pronto servicio esencial. También es verdad que se adoptaron medidas para que las víctimas de trata pudieran cobrar la renta mínima. Y bueno, se han intentado adoptar medidas para que las entidades pudieran detectar a las víctimas de tal modo que tuvieran una protección más urgente o más rápida, pero creo que todas estas medidas han sido claramente insuficientes, y así lo han dicho muchas entidades, ¿no? Las dificultades de las víctimas de trata para acceder a la renta mínima, incluso a los sistemas informáticos, son innumerables. El que las entidades sean servicio esencial, pero no puedan ir a territorio, no puedan ir a las zonas donde estas personas son explotadas. Y en este sentido, bueno, pues reseñar
que no tiene que ver con el COVID, pero la Ley de Seguridad Ciudadana prevé la posibilidad de imponer sanciones al ejercicio de la prostitución en la vía pública, salvo que la víctima sea víctima de trata de seres humanos y consiga probarlo. Bueno, pues nos encontramos con el caldo de cultivo de nuevo idóneo para la expulsión de la expulsión, ¿no? Ya no es que estén fuera de nuestra vista o de nuestras realidades, que era un poco el lema de uno de los primeros informes sobre trata de seres humanos del Defensor del Pueblo, víctimas invisibles. Es que cada vez son más inexistentes en nuestros escenarios, en nuestros imaginarios, en nuestras realidades, de tal manera que es difícil empatizar, sensibilizar y encontrarse, incluso por las entidades, con alguien que no existe, con alguien respecto del que no podemos establecer unas coordenadas en las que encontrarnos, ¿no? Y desde ese prisma, bueno, yo creo que, sin perjuicio de que ahora conceda la palabra o queda el turno a Esperanza, es necesario establecer otros modelos y otros patrones de reparto del territorio, de encuentro en territorio, en las ciudades, en las calles, sin pretender que cualquier calle sea el escenario de explotación sexual, pero sin pretender ser tan hipócritas como para cercenarlo o excluirlo a pisos en el polígono del polígono, porque la demanda existe. Limitemos o erradiquemos la demanda y no criminalicemos a aquellos que son explotados para satisfacer la demanda, ¿no? Y creo que eso es una mirada no solo porque nos sitúa la responsabilidad a la puerta de nuestras casas, en las calles que transitamos con nuestros hijos y que paseamos con nuestros seres queridos, sino también porque permite el mirar el fenómeno no solo desde la mirada de la política fronteriza, a la cual no quito ninguna relevancia, pero que nos quita responsabilidad, porque son otros los que toman decisiones, ¿no? Y creo que es importante que cada vez más los ciudadanos, los movimientos ciudadanos, podamos ser partícipes del diseño de las sociedades y del mundo en el que queremos vivir, en el que queremos habitar y del modo en el que queremos relacionarnos con nuestros congéneros, con nuestros vecinos y con nuestros hermanos, ¿no? Sí, vamos, y yo creo que ahí el reto, además, justamente si vamos a seguir queriendo sostener la vida sobre la explotación, las diversas formas de explotación. Y no estamos hablando de un fenómeno local, que podamos actuar de forma local, estamos hablando de una propuesta global. Cuando nos vamos a trabajar Estados Unidos, México, ocurre exactamente lo mismo, época de recogida de cosecha, miran para otro lado, entra la migración, luego pues estamos hablando de no permitir, fomentar la precarización, el daño, la violencia hacia los cuerpos de las personas y en especial de las mujeres en este caso, para poder obtener mano de obra explotable. Y wow, ahí me agarro a lo que dices, está de nuestra mano construir sociedad, pero no porque elijamos, yo elijo construir sociedad, no, es que día a día va cambiando, nada permanece, todo cambia, ¿verdad? Pues somos parte del cambio, elijamos si queremos empujar hacia un cambio, donde como tú decías antes, pues las nuevas generaciones, los niños, las niñas, vivan vida o que vivan a costa de... Que es perversísimo el vivir. Yo un relato que cuento a veces conlleva, hay un tramo de ese relato en el que una de las mujeres, ante la llegada de un cuerpo sin vida a la orilla, una de las mujeres decía, yo sabía que no tenía que venir hoy porque iba a ocurrir, sabía que iba a llegar porque había naufragado hacía poco una patera. No puede ser que preveamos la muerte. ¿Qué muerte? El asesinato. ¿Por qué es un asesinato? Porque sabemos lo que ocurre cuando bloqueamos fronteras, sabemos lo que ocurre cuando precarizamos a las personas, cuando saqueamos territorios en origen.
no podemos construir una sociedad que prevea la muerte, que espere que llegue la persona o el daño a la orilla, ¿no? El daño a la orilla que me permite a mí mi bienestar. Que va, yo no sé, creo que la ética nos puede salvar. Agarrémonos, construyamos, repensemos éticas y construyamos mundos juntas. Y la trata de seres humanos es un fenómeno horroroso, pero es un fenómeno que nos permite recordar la urgencia de la necesidad de un cambio hacia otros modelos de equidad, de igualdad, de reconocimiento, y aunque parezca lo más ñoño del mundo, de abrazos, que viva la acogida, el reconocimiento de la otra persona como un igual y la acreditación de toda persona que recorre mundo, que transita mundo. Bueno, a mí me gustaría terminar con el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que esto ya sí que parece ñoño, fijaos, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y creo que es, bueno, que recoge de una manera muy poética todo lo que esta tarde os hemos querido transmitir. Y dice así: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, pues que sea desde aquí, desde donde reconocemos los derechos humanos y desde donde proyectamos, bueno, pues un modelo en el que todos tengamos cabida con nuestra dignidad intrínseca y con todos los derechos humanos inalienables de los que somos titulares. Y muchísimas gracias a la Carlos III por habernos permitido esta ventana para mirar, para dejar de invisibilizar o hacer un poco más pequeño el silenciamiento de las mujeres que caminan y recorren el mundo. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, desde luego. Han sido muy impactantes las fotos, han sido muy impactantes vuestros discursos y bueno, os agradezco por habernos permitido saber un poco mejor qué es lo que ha pasado con las mujeres durante la pandemia y sobre todo os agradezco por responsabilizarnos de lo que ocurre y de responsabilizarnos de que las cosas cambien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias a vosotros, un placer acompañaros y bueno, y que demos voz entre todos a aquellos que son tan y aquellas que son tan silenciadas casi sistemáticamente, ¿no? Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando. Hasta la vista. Hasta pronto. A pronto.